despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir. Un saludo cordial para usted, bienvenido, bienvenida a este espacio, un mensaje con propósito. Por voluntad del Señor Dios, aún seguimos compartiendo esos pequeños mensajes que sé que nos edifican y nos ayudan en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Esta noche vamos a compartir algo sobre el amor, ese amor filios, ese amor ágape que tanto necesitamos. No vamos a tocar el amor eros, que es de la pareja, pero sí vamos a tocar ese amor filios, el de la familia, de los amigos, el de la iglesia. Así es que permítame primero colocar todo en las manos y en la presencia del Señor Dios para que Él obre su perfecta voluntad y su palabra nos edifique. Señor, te damos gracias en este momento porque sé muy bien que tu Santo Espíritu está con nosotros, rodeándonos, ministrándonos y ayudándonos a discernir y a entender el plan perfecto divino tuyo sobre nuestras vidas. Padre, bendigo a la persona que está allí viendo este mensaje y que seas tú, oh Dios, hablando a sus vidas, a sus corazones. Te doy la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Dios Rey y Salvador. Muy bien, amada iglesia. Amigo, amiga, usted que está viendo tal vez por primera vez este espacio. El amor de verdad es algo que se está perdiendo poco a poco porque muchos dicen amar pero no entienden el significado de lo que es el amor. Estamos tan afanados en este siglo XXI, en este año, y bueno, y tal vez los anteriores, pero se ha notado más relevancia después de pandemia. Aún todavía tenemos esas secuelas, pero estamos muy afanados por recuperar aquello que se quedó frenado o aquello que se perdió. Iglesia, usted amigo, amiga, debemos reflexionar y hacer un corto pare, un mirarnos un poquitico, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia qué nos estamos proyectando? ¿A conseguir dinero, una estabilidad económica, un bienestar únicamente físico, material? Hay mucho más que eso y es el amor. El Señor Jesucristo en su ministerio, que incluso es sorprendente que su ministerio haya durado solo 3 años y en esos 3 años nos haya dejado parámetros directos para que hasta el día de hoy los debamos vivir y cumplir. Se lo habló a sus discípulos los transmitieron, los plasmaron en las Escrituras y hoy en día nosotros debemos vivirlos, no solamente hablarlos, no solamente compartirlos, porque es muy fácil hablarle a las personas de Cristo, es muy fácil hablarle a las personas de los mandamientos. Lo complicadito es vivirlo, lo complicadito es practicarlo. Hay un refrán popular por ahí que dicen que el cura predica pero no aplica. Y nosotros debemos corregir eso. Debemos vivir lo que leemos de la Biblia. Debemos vivir lo que nosotros hablamos de la Biblia. Debemos vivir lo que nosotros escuchamos de la Biblia. Porque si no estaríamos obrando solamente de hipocresía. Entonces el apóstol Juan, muy cercano al Señor Jesucristo, plasmó unas palabras que él dijo que retumban hasta el día de hoy. Recuerde que el apóstol Juan se le considera, aunque no es bíblico, no hay un registro bíblico, más bien fiel a que sea el discípulo amado. Porque dice en las Escrituras que Jesús amó a un discípulo, pero no menciona cuál es. Pero se le dan argumentos por situaciones tal vez que el apóstol Juan fue muy cercano al Señor Jesucristo y por eso se le llama o se le considera el discípulo amado. El apóstol Juan plasma en el Evangelio del Señor Jesucristo, narra cómo él antes de ser apresado, antes de ser juzgado y crucificado, empieza él a dejarle instrucciones a sus discípulos. Que hasta el día de hoy, vuelvo y repito, nosotros los recibimos y debemos vivirlos. Vaya por favor usted a la Biblia y busque en el Evangelio según San Juan en el capítulo 13. La Escritura nos cuenta en el versículo 34 unas palabras que el Señor Jesucristo nos dejó el mandamiento nuevo. Recuerde que no son solo 10 mandamientos, hay un montón de mandamientos que nosotros debemos aprender, debemos vivir y debemos enseñar.
Entre esos, el último, no, el nuevo mandamiento, no es el último, es el nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo da. Y podríamos llamar a esta enseñanza eso, el nuevo mandamiento. Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dejémoslo ahí, ya hemos orado, ya hemos colocado todo en las manos del Señor. Ahora supliquémosle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Un mandamiento nuevo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dice nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué habla de él? ¿Acaso es que no es uno de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios? ¿No es uno de los mandamientos, amarás a tu prójimo? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice nuevo? Nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos olvidado eso. Es increíble que un grupo de personas que pertenece al mismo bando se agredan, se ataquen. Es increíble. No hay peor ejército aquel que se ataca entre sí mismos, aquel que los del mismo ejército se matan entre ellos mismos. Ese es el peor ejército que existe. Un grupo de personas que están en el mismo lugar, en el mismo bando, mirando hacia el mismo lugar, con el mismo objetivo. Es increíble que se ataquen, como por ejemplo la familia. Es increíble que entre familiares estén atacándose, estén diciéndose cosas bárbaras, estén diciendo, procurando el mal, deseando el mal. Es increíble que entre la misma familia unos odien a los otros. También es increíble que en la iglesia esté sucediendo eso. De pronto, y no por justificarlo, pero puede suceder en la vecindad. Pues porque ahí sí todos no van para el mismo lado, no todos tienen el mismo objetivo, no todos están inclinados con las mismas tradiciones y con las mismas costumbres. Tal vez ahí puede aplicar, aunque no debería ser. Usted y yo que somos creyentes, usted y yo que somos temerosos de Dios, seremos los únicos que no deberíamos atacar a los demás. Pero tristemente, entre nosotros hay personas que les gusta atacar, que les gusta hablar, blasfemar, que les gusta incluso mentir para dañar a otra persona, para dañar a alguien de la misma iglesia, para dañar a alguien de la misma familia. Inventan cosas solamente por procurar dañarles. Inventan cosas para que los demás les cojan fastidio, les cojan rabia, se aparten de ellos. Eso no lo debe hacer un creyente. Eso no lo debe hacer un seguidor de Cristo. Porque la Biblia dice, y el Señor Jesucristo nos está diciendo, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Así que nosotros debemos amar a nuestro familiar, debemos amarnos a nuestro hermano en Cristo. Bueno, ¿y por qué no a la humanidad entera? Aunque es difícil, yo sé que es difícil, a mí me cuesta un montón. Pero debemos amarnos como Él nos ama. ¿Y cómo nos ama el Señor? Lo he dicho varias veces, pero el Espíritu Santo me ha inquietado a que volvamos a hablar sobre eso. Dios nos ama, el Señor Jesucristo nos ama con misericordia, con perdón, porque Él sabe que nosotros fallamos. Él sabe que nosotros nos equivocamos. A usted le han fallado, con usted se han equivocado, lo han metido en problemas, la han metido en dificultades. Caramba, ámele, perdónele, sepa perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que nos amemos unos a otros. Ahora, lo más curioso es que el mismo apóstol Juan, ya no en el Evangelio del Señor Jesucristo, sino en su epístola, le da instrucciones a la iglesia que se dispersó. Ya usted recuerda muy bien que tan pronto el Señor Jesucristo es crucificado, resucita y sube a su trono, la iglesia se dispersa porque los estaban persiguiendo para matarlos. Ellos tienen que irse a lugares vecinos a esconderse. Algunos se quedaron en Jerusalén, pero la mayoría se fueron de Jerusalén para esconderse de sus perseguidores, de los romanos. El imperio romano quería acabar con los cristianos, quería acabar con todo aquel que profesara el cristianismo. Y el apóstol Juan también habló años después lo mismo que el Señor Jesucristo
le dijo a ellos y lo recuerda hoy a nosotros. Ámense unos a otros. Por favor, ahora pásese unas páginas, casi finalizando la Biblia, a la primera epístola del apóstol Juan, al capítulo 4. Y miramos cómo el apóstol Juan está recordando las mismas palabras del Señor Jesucristo, pero le agrega algo más que sacude a todo aquel que dice: yo amo a Cristo, yo amo a Dios. Versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está el detalle, mis amados, mis amadas. Ahí está el dedo puesto en la llaga, la sal puesta en la herida. ¿Cómo es posible que nosotros digamos que amamos a Dios? ¿Cómo es posible que nosotros levantemos nuestras manos y cantemos alabanzas en su nombre? Tal vez usted que no es creyente, tal vez que usted es simpatizante nomás, también lo profesa, también dice: sí, yo amo a Dios. Pero la palabra de Él nos está confrontando. Si nosotros decimos amar a Dios y estamos odiando a alguien, somos mentirosos. No hay una coherencia. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y pues déjeme decirle algo que tal vez le desilusione. Por ese simple detalle o ese gran detalle no entraremos al reino de los cielos. Debemos empezar a reflexionar cómo nos estamos comportando en la sociedad, cómo nos estamos comportando en la familia, en la congregación, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, cómo nos estamos comportando. ¿Somos nosotros quienes estamos provocando división? ¿Somos nosotros los murmuradores, los calumniadores? ¿Somos nosotros los que estamos odiando y no tenemos perdón por las personas? No, amada iglesia, no, amado, amada, usted que está viendo esto. Dice la Biblia: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, recuerde que usted y yo somos la imagen de Dios, ¿o no? Ahí en el Génesis, ¿cómo fue que formó Dios al ser humano? A su imagen y conforme a su semejanza. Entonces nosotros debemos reflexionar. ¿Sabe por qué la sociedad anda como anda? ¿Sabe por qué en los distintos lugares, en distintas naciones, están matando desaforadamente? Hay psicópatas que toman un fusil, toman un revólver y empiezan a matar gente porque sí. Porque sus ideologías son absurdas. ¿Sabe por qué está sucediendo eso? Porque a la humanidad se le está olvidando el significado de amar, el sentido del amor. Y decimos que amamos a Dios. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo que nosotros no demos ejemplo. Es tiempo que nosotros seamos ejemplo. No es que yo quiera dar ejemplo, no. Yo debo ser ejemplo para ustedes y ustedes deben ser ejemplo para mí. Porque por eso la sociedad vive como vive hoy en día. El significado del amor tiene un nombre con mayúsculas que se llama Jesucristo. Él nos enseñó a amar. Así es que si nosotros profesamos el amor de Jesucristo, debemos vivir el amor de Jesucristo. Y si no, estamos siendo mentirosos. Esto es una palabra de exhortación y de reflexión para que usted y yo seamos sal para la tierra y luz para la humanidad. La humanidad está en tinieblas, pero ustedes y yo que tenemos el amor de Cristo en el corazón, debemos vivirlo y enseñarlo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si usted pone en práctica lo que Dios nos ha recordado en esta noche? Empiece a quitarse esas cargas de su corazón, empiece a quitarse esas cargas de su vida y ame, perdone, aprenda a perdonar, aprenda a comprender que no todos somos iguales, todos tenemos caracteres distintos, personalidades distintas, pero usted y yo debemos mantener el amor de Cristo que es el mismo. Así es que esta es la invitación, este es el mensaje y el propósito de este mensaje es que volvamos a ese amor de Cristo, no a ese amor nuestro, no, el amor que Él nos ha dado para que nosotros también lo demos.
Así es que no se le olvide, nosotros tenemos el mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si usted y yo decimos amar a Dios, debemos amarnos los unos a los otros, a su familiar, a su hermano en Cristo, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio. Aprenda a perdonar para que sea perdonado y aprenda a amar para que también sea amado. Eso es todo por hoy y ojalá este mensaje le haya ayudado así como me ayuda a mí. Un abrazo, Dios les siga bendiciendo y hasta una próxima transmisión. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti he decidido.